Hola a todos, en este video les muestro la importancia del modelo de Poisson y cómo lo puedes usar para mejorar la calidad de procesos y productos. Si eres supervisor del proceso de pintado de un auto en un taller automotriz, debes revisar el acabado, que el acabado no tenga manchas, burbujas, grumos o rayones. La solución, usar una carta de control C o U. Podemos usar la carta CEN para monitorear el número de defectos de un modelo de un auto como el Yaris GR. Si el proceso sale fuera de los límites estimados o establecidos, tomamos acciones correctivas. La tabla abajo muestra las fórmulas que se utilizan para el cálculo de estas probabilidades o de estos límites. Otra aplicación importante del modelo de Poisson es la teoría de colas. Por ejemplo, en un taller automotriz, los clientes llegan por servicio y los arribos pueden ser muy irregulares. Hay periodos donde no se dan arribos y periodos en los que hay demasiados arribos y se forma una cola muy larga. Para optimizar estos procesos, pues necesitamos los modelos de Poisson y exponencial. El diagrama muestra cómo se modela un sistema de colas y algunas de las probabilidades que son necesarias para calcular u optimizar el sistema de colas. ¿Cómo calculamos estas probabilidades? Le damos clic a la imagen y, como les he comentado, les recomiendo buscar las distribuciones en Wikipedia y ahí encontramos toda la información, la forma de las distribuciones, información relevante y sobre todo sus parámetros, características principales. Entonces, lo que nos interesa aquí siempre es la PDF, la Probability Distribution Function, la media, la varianza, la raíz cuadrada es la desviación estándar. Entonces vamos a aplicar esta fórmula para resolver un ejercicio en los ejercicios que tenemos en Canvas. Abrimos en Canvas la actividad 2.1, que son los ejercicios de la distribución de Poisson. Y vamos a resolver el problema 3. Recuerden que ya habíamos recopilado información con datos que nos dio la clase y el que vamos a utilizar aquí para la Poisson va a ser el número de WhatsApp. El número de WhatsApp o la respuesta que recibimos por WhatsApp en un minuto, pues como es una unidad, esperamos que sea una distribución Poisson. Algunos de los datos me parece que no son algunos registros que no son de la clase, pero vamos a utilizarlos de cualquier manera y calcular el promedio de todos los datos que tenemos aquí en esta página. Entonces, esperamos que el número de WhatsApp que nos responden en un minuto tiene una distribución de Poisson con una media de 1.74 mensajes por minuto. Bueno, vamos a revisar cómo realizamos los cálculos de la distribución de Poisson. Lo primero es definir nuestra variable aleatoria en palabras para saber qué es lo que estamos contando. X es el número de respuestas en WhatsApp en un minuto. Primero contamos el número de ocurrencias, lo que se refiere, en una unidad de tiempo. Entonces, lo que esperamos y consideramos es que esta variable X se comporta como una distribución de Poisson con un parámetro lambda, que es el número promedio de ocurrencias. Para el caso de WhatsApp no tenemos pues, el número de promedio de ocurrencia, para eso tomamos los datos y vemos cuánto nos dio del promedio y ese es nuestro valor que vamos a utilizar, en este caso 1.74007. Ahora, la probabilidad, vamos a ver. Ahora, la probabilidad que nos están pidiendo es cuál es la probabilidad que se exceda la media más de una desviación estándar. Entonces, vamos a escribirlo. Que se exceda, o sea, que sea mayor la media más una desviación estándar. Bueno, como tenemos el modelo, pues también tenemos sus características principales. Entonces, si vemos en lo que investigamos en Wikipedia,
aquí en Wikipedia, vemos que tenemos la PDF, vemos que la media vale lambda y la varianza también es lambda. Entonces vamos a ponerlo. Entonces la media es igual a lambda. Desviación estándar es raíz cuadrada de la varianza, que también es lambda. Verifiquen que les dé 1.3194. Ahí hagan sus cálculos y revísenlo. Entonces la probabilidad que nos están pidiendo es que sea mayor a 1.7407 más 1.3194. Hacemos la suma. Y esto es igual a 3.0601. Ustedes también vayan anotando, vayan registrando en sus notas y vamos viendo los resultados. Bueno, la distribución de Poisson es entera, no tiene fracciones. Entonces, que sea mayor a 3.06 quiere decir que pues, tiene que tomar el valor 4, 5 o más. Entonces, lo que tenemos que sumar son esas probabilidades. Entonces, tenemos que sumar desde 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta infinito. Lo que quiere decir es que pueden ser muchas, pero prácticamente son muchas y las consideramos infinitas. Esto sucede mucho con la distribución de Poisson porque no tiene un valor máximo. Si estamos en esta situación, lo que hacemos es calcular el resto y recordar que todas las probabilidades suman 1. Entonces hacemos la diferencia de 1 con las probabilidades que nos hacen falta incluir, que sería la del 0, 1, 2 y 3. Ahora el siguiente paso pues, es determinar cuál es esa PDF de la binomial, sustituir en la fórmula y pues necesitamos recordar cómo es esta fórmula. Tenemos aquí la información de Wikipedia y ahí tenemos la PDF. Lambda sobre lambda a la k menos e a la menos lambda sobre k factorial. Entonces vamos a usar esta fórmula y la vamos a poner. Aquí la voy a anotar para que no se nos olvide. F de x, lambda a la x menos lambda sobre x factorial. Entonces sustituimos 0, sería 1.7407 a la 0, e a la menos 1.7407, todo esto sobre 0 factorial, más, y así todas las demás. Verifiquen el cálculo y revisen que pues nos dé 0.2536. Ahora para la siguiente pregunta. Determina la probabilidad de recibir por lo menos 10 mensajes en 2 minutos. ¿Cuál es la diferencia? En el problema anterior teníamos 1 minuto. Ahora lo que necesitamos es 2 minutos. Entonces lo que va a cambiar es nuestro lambda, porque el intervalo de tiempo de ahora es el doble. Entonces teníamos 1.7407 y este lo vamos a multiplicar por 2. 2 minutos, si fueran 3 minutos, igual, similarmente por 3. Verifiquen que nos dé 3.4815. Entonces la probabilidad que nos interesa es por lo menos 10 mensajes. Nuevamente, ¿qué tenemos? F de 10, 11 y así sucesivamente. Usamos el mismo truquito, que es restar del total la que nos hacen falta en la suma anterior. Entonces nos hace falta el 0, empieza en 0, 0 ocurrencias, 1 ocurrencia, y así hasta 10 ocurrencias. Abrimos un poco para que poder escribir todo. Y nuevamente, aplicamos la fórmula.
Nada más que hay que tener cuidado de cambiar el lambda. Bueno, no, hay que hacer cálculo por cada uno paso a paso y pueden revisar que pues es una probabilidad muy pequeña. Voy a poner las 6 decimales porque es casi cero y chequen que nos dé esto. Por ahí un redondeo pues puede ser que nos esté afectando un poquito el resultado final, pero ustedes también revísenlo paso a paso ahí en su libreta. Si pregunta, si dejas de tener servicio medio minuto, ¿cuál es la probabilidad de que no pierdas mensajes que, o sea, que no hayas recibido? O sea que no llegó ningún mensaje. Entonces, ahora, número de mensajes, aquí me cuento ponerlo así, número de mensajes o número de respuestas en medio minuto. O sea que esto va a ser una distribución de Poisson con lambda, la que teníamos originalmente, que es 1.7407 entre 2, que esto es igual a 0.87 0 35. Bueno, vamos a usar este valor. ¿Y cuál es la probabilidad de que no se pierda mensajes? Pues va a ser la probabilidad de que x sea 0. Entonces lo que tenemos que calcular es la función de Poisson, del modelo de Poisson, en 0. Hacemos el cálculo en nuestra calculadora y vemos que nos dé 0.4181. ¿Ok? Ahora vamos a calcular o vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Para qué cantidad de tiempo la probabilidad de que recibas menos de un mensaje sería igual a 0.95? Hay que tener cuidado que lo que nos dan ahora es la probabilidad. Anteriormente calculamos la probabilidad y ahora nos están pidiendo el tiempo en el que estamos midiendo las ocurrencias. Anteriormente primero fue un minuto, luego fue medio minuto y ahora es el tiempo el que necesitamos. Entonces definimos nuestra variable x, número de respuestas que se reciben, por ser más completo, en t minutos. Cuando eran 2 minutos multiplicábamos las ocurrencias que teníamos por minuto por 2. Cuando era medio minuto los multiplicábamos por 0.5. Ahora este tiempo y el número de ocurrencias pues va a ser lambda por una c que nosotros vamos a determinar que es el problema realmente que necesitamos o el valor que necesitamos encontrar. Entonces esta es una distribución Poisson y el lambda no se confunda, este es el que dijimos del lambda anterior, vamos a tener 1.7407 c. Ahora sí, lo que nos piden es la probabilidad de que se tenga o se reciba menos de un mensaje. Menos de 1, pues nada más nos queda que sea f de 0. Y esta probabilidad nos piden que sea 0.95. Por un lado sustituimos pues lo que es la función en 0, 1.7407 c a la 0 e a la menos 1.7407 c
sobre 0 factorial, este es igual a 0.95. Un número elevado a la 0 pues sigue siendo 1, 0 factorial es 1, entonces simple y sencillamente nos queda e a la menos 1.7407 es igual a 0.95. ¿Qué necesitamos hacer? Pues calcular logaritmos en ambos lados. Para mantener la igualdad. Entonces, el logaritmo, la función inversa de la exponencial, entonces nos queda simple y sencillamente la potencia. Y esto nos queda 0.95. De aquí despejamos, perdón, lo que quiero hacer es abrir un poquito más de espacio. De aquí despejamos C. Hacemos el cálculo. Por favor, chécalo. 95 pudiera ser, con redondeos. Y entonces el tiempo que nos piden es 1.7407 por hagan el cálculo y chequen que nos dé 0.0513 minutos. Entonces la probabilidad de que no se tenga menos de un mensaje en 0.0513 minutos es 0.95. Por favor, completen la última parte en sus notas. Identifiquen tres ejemplos reales donde se aplique el modelo de Poisson. Ok. En esta pregunta hay que tener mucho cuidado. ¿Para qué cantidad de tiempo la probabilidad de que recibas menos de un mensaje sería igual a 0.95? Se nos da la probabilidad, lo que necesitamos es el tiempo. En la información inicial lo que nos dicen es que en un minuto recibimos 1.7407 mensajes por minuto. En 2 minutos se reciben 3.4815 mensajes. En medio minuto recibimos 0.08703 mensajes. Ahora, ¿en qué tiempo? La probabilidad de que recibamos menos de un mensaje es igual a 0.95. Tenemos la probabilidad y necesitamos calcular el tiempo. Escribimos la variable aleatoria, la definimos, similarmente, número de respuesta en t minutos. Lo que nos piden es encontrar este t. Realmente esta es una distribución de Poisson y el parámetro lambda va a ser el que teníamos que era 1.7407 por t. Cuando teníamos 2 minutos lo multiplicamos por 2, cuando teníamos medio minuto lo multiplicamos por 0.5 y ahora pues, multiplicamos por la fracción de tiempo que necesitamos encontrar. Entonces la probabilidad de que se reciba menos de un mensaje, pues solo es posible que no se tenga mensajes, que sea cero. Y eso tiene que ser igual a 0.95. Sustituyendo en la ecuación nos daría un número a la 0 y 0 o 0 factorial es 1, solamente nos va a quedar para despejar t, tomamos logaritmo a ambos lados
cancela la exponencial con el logaritmo y solamente nos queda despejando. Esto nos da 0.0295 minutos. Chequen sus pasos, sus cálculos también. Y finalmente, pues en sus notas me completan los ejemplos prácticos donde se utiliza la distribución de Poisson. Recuerden, número de ocurrencias en un intervalo de tiempo, área o volumen. Los eventos deben ser homogéneos. Si en alguna variable o en algún experimento se tienen estas condiciones, entonces tenemos una distribución Poisson. Muy bien.